Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Francisca Romana. Francisca nació en Roma en el año 1384, hija de familia noble. Fue casada a los 13 años con Lorenzo de Ponciani, también noble. De este matrimonio nacieron 3 hijos. Francisca mostraba constantemente su piedad y su amor al prójimo, y a pesar de la pérdida sucesiva de sus hijos y de su marido, que murió en la guerra, no perdió su fe y atendió a los pobres que acudían a su palacio. A los 3 años de la muerte de su marido, fundó una congregación y tomó el nombre de Romana. Murió el 9 de marzo de 1440 y fue canonizada en 1608. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión continua en este tiempo de Cuaresma, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, nos alegramos por la celebración anual de la Cuaresma y te pedimos que participando del misterio pascual podamos gozar plenamente de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero no sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas.
Después de 2 días nos hará revivir. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Su aparición es cierta como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque el amor de ustedes es como nube matinal, como el rocío que pronto se disipa. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los hice morir con las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz, porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor quiere amor y no sacrificios. El Señor quiere amor y no sacrificios. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. El Señor quiere amor y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecies el corazón contrito y humillado. El Señor quiere amor y no sacrificios. Trata bien a Sión, Señor. Por tu bondad, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos. El Señor quiere amor y no sacrificios. Palabra me domina, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ahí está entonces el publicano, el fariseo, los dos van a rezar, queridos amigos, esta parábola maravillosa. Pero es esencial, ¿verdad? Porque ante Dios, queridos amigos, no podemos aparentar. Va con la aparentata, va el año botado y zeta a peñan de yara. Andiga tomo ayo iño, nunca la hayan botado y peñan de yara. Desde la conciencia misma, ¿verdad? Nosotros decimos que nuestra conciencia es la voz de Dios. Si yo estoy robando, si pocanero, si yapuno, si soy infiel con Dios, si soy infiel con mis hermanos, evidentemente que yo, en mi conciencia, yo sé muy bien que le estoy engañando a esa
persona. Entonces, esto, queridos hermanos, no podemos aparentar. Y nosotros algunas veces queremos pasar, entre comillas, por listos, ¿verdad?, ante Dios. Es lo que un poco el fariseo está queriendo hacer, ¿verdad? Porque él quiere aparecer aquí como si fuese que él es, pero absolutamente, de toda la historia, de toda la existencia, ¿verdad?, más o menos. De pie, ¿se acuerdan esa actitud? De pie, arrogante, yo estoy aquí, pemañague, se abre la imagen. Oraba a Dios diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros. Y tal vez, pensándolo bien, tal vez sea cierto también. Vamos a confiar que es verdaderamente una persona justa que está haciendo todo esto, que el tipo no es ladrón, muy bien, ya llevó Betesio, no, eres ladrón, qué bien. Che. Ojalá vengas a vivir aquí en Paraguay, ¿verdad? Porque no eres ladrón, necesitamos gente de esa clase. No eres injusto, también necesitamos esa clase de gente aquí entre nosotros. Tampoco eres adúltero, también necesitamos gente de esa clase aquí. Ni tampoco como ese publicano. Aquí sí, bella parata la pelota, allá porque te imita. Porque vos ya estás entrando en la conciencia de la otra persona y ya estás comenzando a jugar a la otra persona. Vos mirás y decís en todo caso, Shenda Pocoy, Shenda Sepopinday, Shenda Sheyapuy, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí podemos llegar. Pero vos entrar en la conciencia del otro y decir quién es el otro, eso ya es accionar de Dios, no es tuyo. O sea, ¿dónde está el error, queridos amigos? El error está en que nosotros queremos ser la medida para todo el mundo. Entonces, se abre la mandá, se abre la icuá, se abre pea la xerecoe o lo que sea. Entonces, entero este apeñesuana, pese no debe, porque ¿verdad? Esto dice, y va pasando, ¿verdad? Él dice ayuno 2 veces por semana, pago la 10ª parte de mis entrañas. O sea, pero no soy como ese publicano, no, eso no se puede. En cambio, dice el publicano, y miren justamente cuál es la actitud del publicano, primero luego a distancia, ni se animaba a levantar los ojos ante el Señor, porque reconoce, sabemos, queridos hermanos, que somos personas débiles, tenemos nuestras limitaciones, pero peare no debe la ñañemoita en la peña de ya no debe llevar justamente para hacer como hace aquí este publicano y este pecador. Este después dice que va a salir justificado, es decir, perdonado por Dios, porque siempre está mirando desde afuera. El otro siempre está mirando qué hacen los demás o cómo hacen los demás. Entonces, mira, este tipo, este otro, pea, moa, todo llama. Pero lo esencial y lo fundamental que somos nosotros mismos ante Dios. Este dice, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Y termina la parábola por eso diciéndonos a nosotros y atención por eso. Aseguro que el último, es decir, el publicano volvió a su casa justificado, pero no el primero. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por nuestra Iglesia, para que viva con mayor coherencia el Evangelio y se desprenda de los bienes terrenales, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por las instituciones que están para apoyar a los pobres, para que administren los recursos con mayor honestidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los movimientos, para que no caigan en el error de la apariencia, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los difuntos, para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tu presencia
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, purificados por tu gracia, nos acercamos a tus santos misterios. Permítenos que al celebrar esta Eucaristía que nos has dado, podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, protégeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oración final. Concédenos, Dios misericordioso, venerar con sincero respeto la Santa Eucaristía que continuamente nos alimenta y recibirla siempre con profundo espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.